las elecciones y fraude en Venezuela. Es muy curioso. A raíz de que hice el video del 2025, del proyecto 2025, 3 personas distintas han entrado en los comentarios a insultarme porque no hablo de Venezuela y porque seguramente soy afín a Nicolás Maduro y cosas así de absurdas. Como soy de izquierda, tengo que estar con Maduro. Pues, Maduro no hace cosas de izquierda. Pero dice que es de izquierda. Ya. Pero decir que eres de izquierda o que eres demócrata no vale. Lo que importa es si haces cosas de izquierda o si haces cosas de demócrata, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, después de lo que hablé con César Noragueda hace 2 semanas, semana y media, semana y un día, que hablamos sobre las elecciones en Venezuela, visto lo visto en las elecciones en Venezuela, tengo mucho gusto en decir que una parte de la izquierda latinoamericana incluso, como es el caso de Lula, como es el caso de Boric, y en principio el de Petro, aunque luego no ha querido votar a favor de que se muestren las actas en la OEA, se han rehusado a avalar las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hubo fraude? No lo sabemos. Digamos que es altísimamente probable que haya habido fraude. ¿En qué me baso? Me baso en lo que sabemos. En lo que sabemos de cómo se intentó evitar la participación ciudadana, que las personas que iban a observar las elecciones tuvieran acceso a los colegios electorales o a las casillas electorales. La forma en que se fue impidiendo que los candidatos que más fuertes y que más problemas representaban a Maduro participaran. La forma en que se impidió la entrada de observadores internacionales. La forma en que se ha violentado a los disidentes en Venezuela durante los últimos 20 años. Todo ello hace creer que es muy probable, es viable, es creíble que haya habido un terrible fraude electoral en Venezuela en las pasadas elecciones del domingo. Si se mostraran las actas, se podría ver qué pasó. Las actas tales, se supone que cada partido tiene las actas con las que salió. Lo que vivíamos en México nosotros constantemente era que tú salías de tu partido con las actas de tu casilla electoral y luego lo que publicaban eran otras actas con números distintos, ¿no? En aquel entonces no había electrónica, entonces los mapaches del PRI, que así se les llamaba, traían bolígrafos de varios colores. Entonces se hacía el acta con bolígrafo y todos los representantes de los partidos firmaban el acta, y luego la copia del PRI, los unos los convertía en 7, y los 13 los convertía en 8, y los 7 los convertía en 9. Y resultaba que pues, a la hora de volver a hacer la suma, pues ganaba el PRI, ¿no? Entonces pues, yo tengo una acta distinta. No, tú la falsificaste. No, la falsificaste tú, cabrón. No, la falsificaste tú. Estas son las buenas. Y ahora, pues al parecer ha habido problemas con el cómputo de actas por parte del gobierno, es decir, de la Comisión Electoral del gobierno, que es la que organiza y califica las elecciones. Cuando un gobierno organiza y califica las elecciones, malo. Si no hay organismos independientes que manejen las elecciones, sobre todo en países como los latinoamericanos, la tentación para hacer trampa es enorme. Es por ello por lo que es preocupante que quiera acabar con las autoridades electorales independientes López Obrador. Entonces, las actas que tiene el partido de el otro candidato, que es el de la MUD y es el de Corina, tiene una página web donde han estado capturando las actas como ellos las recibieron de cada una de las casillas electorales. Según esas actas, lleva el 67% de los votos la oposición, el 30% Maduro, y el resto pues, son los otros 10 candidatillos que había por allí. ¿Es totalmente fiable lo que dice María Corina? No, pero es fiable. Es importante, no se puede pasar por alto, no se le puede hacer a un lado simplemente. Entonces, ¿hay fraude electoral?
es altísimamente probable y solo hay una forma de demostrar que no lo hay, y es mostrando las actas, computando las actas. Como dijo en su momento López Obrador, cuando él se fingía demócrata, voto por voto y casilla por casilla. Sí, revisar los votos uno por uno. Cuando Donald Trump dijo que había fraude, pidió que se revisaran los votos uno por uno. Y hubo operaciones inmensas para, en varios lugares, volver a contar los votos con lupa, ¿no? Y resultó que los números coincidían. Entonces, quedó demostrado que no había el fraude electoral que Donald Trump había afirmado que había. Es muy molesto que todo esto sea asunto de una rebatinga ideológica y de juegos de poder que están fuera de la realidad venezolana. Primero que nada, gente de la infinita bajeza moral de Podemos, que no acaban de cerrarse los colegios electorales, los lugares de votación, cuando están felicitando a Maduro por haber ganado. Irene Montero hizo ahí un espectáculo verdaderamente lamentable como eurodiputada, diciendo que ganó porque lo digo yo, y qué tal, ¿cómo te suena eso como democracia? Pues muy mal, chica, muy mal, me suena muy mal. Por supuesto, todos los que inmediatamente salieron a decir Maduro ganó. ¿Por qué? Porque están convencidos, tienen los datos suficientes para estar seguros, razonablemente seguros, de que la elección fue limpia y que los resultados que dieron, el 51% de votos para Maduro y 4,6 para los otros 10 candidatos, luego el resto para la MUD, están seguros, tienen los datos, se han preocupado por acceder a la realidad electoral venezolana, para decir, no, Maduro ganó, ni modo. No. ¿Por qué lo dicen? Por afinidades ideológicas, pues son amigos de Maduro, porque les pagó dinero en su momento, porque sienten que esto les da fuerza en América Latina para su intervencionismo permanente, de Monedero, de Pablo Iglesias, de Afina Genova y toda esta banda, pero no porque les interese que los venezolanos tengan una voluntad política que merezca ser respetada. Por otro lado están los de Fue un fraude, y ahí tienes a los del PP. En España, por ejemplo, que a mí me alarman mucho. En la mesa del Senado, quiero contar esto aparte, como estas cosas que se juegan fuera del interés de los venezolanos y del respeto a su voluntad. Yo soy un demócrata y eso no les gusta a muchos, incluido el PP. En la mesa del Senado español se propuso ir como observadora a las elecciones de Venezuela, y se les pegó un grupo de altos dirigentes del PP. Y entonces el Ministerio de Exteriores español realizó todas las gestiones necesarias ante el gobierno venezolano para que la mesa del Senado y los chicos del Partido Popular pudieran ir a observar las elecciones. Y el gobierno venezolano, otro de los elementos que ayuda para sospechar de fraude, dijo que nanay del Paraguay. Y entonces la mesa del Senado dijo, pues no vamos, si no me dan permiso de ir, no vamos. Los del PP dijeron, nosotros vamos de todos modos. Oiga, pues no los van a dejar entrar. Ya sabemos, pero entonces así podemos culpar a Zapatero. Zapatero ha sido mediador con el gobierno venezolano, tampoco es que lo apoye abiertamente, pero ha sido mediador con el gobierno venezolano. Entonces así podemos atacar a Zapatero y pegarle al PSOE en España. Y entonces tomaron un avión pagado por los ciudadanos, eso sí, por supuesto, el PP no paga, pero vamos, ni los helados, siempre se lo sacan del presupuesto. Entonces, pagado por nosotros, por nuestros impuestos, estos grupos de 8 o 10 fascinerosos del PP se fueron a Venezuela, como era y como sabían que iba a ocurrir, no los dejaron entrar, los subieron a un avión, los regresaron. Así como otros presidentes de derecha trataron de embarcarse desde distintos lugares y ni siquiera dejaron salir los aviones. ¿Le interesaba al PP defender la legítima voluntad del pueblo venezolano? Ni de coña, María Antonia. Lo que les interesaba era utilizar el asunto de Venezuela para golpetear al gobierno español. Es una bajeza infinita.
Es una bajeza pues, del nivel de la de Podemos. Yo prefiero la posición de Gabriel Boric, que también ha sido la posición de Lula hasta este momento, luego cambiará, no lo sé, espero que no, que es, queremos pruebas suficientes, creíbles, sólidas, del resultado electoral cualquiera que haya sido. Porque mira, si los venezolanos de verdad votaron por Maduro, que se lo coman con patatas. Disfruten lo votado. Y que siga otros 6 años esta bestia. Discípulo de un gurú indostano acusado de todo tipo de crímenes horrorosos, de delitos sexuales infernales, el Sai Baba. Si eso es lo que quieren los venezolanos, yo con todo el odio, no odio, pero todo el rechazo que me causa Maduro, su corrupción, su robo, su descaro, su desprecio al bienestar, la vida, la salud y la dignidad del pueblo venezolano, con toda la repugnancia que me provoca, si por él votaron, quédenselo. Pero si no, tiene que salir. Y esto solo se consigue viendo cuántos votos hubo. Cuántos votos hubo para unos o para otros. Y hasta ahí estamos. ¿Que es probable que haya habido un fraude? Sí. Gritar que hubo fraude es un poco prematuro. Gritar que es muy probable que hubo fraude, todavía te lo paso. Por supuesto que sí, es altamente probable. Pero nada más. No puedes asegurar que hubo un fraude como no puedes asegurar que no lo hubo. Y lo que debería estar ocurriendo es que el mundo exigiera la liberación de las actas y cotejar las actas que tiene el gobierno, los organizadores de las elecciones, con las actas que tienen los otros partidos. Y ver si coinciden y si hay discrepancias a qué se deben. Eso es lo que hace la democracia. Lo otro, el de ya ganó Maduro porque lo digo yo y porque es mi amigo y porque le pagó mucho dinero a Pablo Iglesias cuando éramos jóvenes. No es un argumento. Es un fraude porque este es de izquierda y entonces tengo que pegarle a toda la izquierda del mundo y seguro hasta voy a joder a Mauricio si demuestro que hubo fraude. Si digo o afirmo que hubo fraude, pues es igual de estúpido. Porque ambos están despreciando la voluntad del pueblo venezolano, que es lo único que debería importar, creo yo.